Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días, os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hace unas semanas tuvimos con nosotros a Rubén Villar Escudero, arquitecto cloud en Paradigma Digital, con el que nos sumergimos de lleno en la propuesta de Cloud Adoption Framework de Microsoft para la nube de Azure. Vamos ya por la trilogía casi, Rubén. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de volver a compartir este espacio con vosotros. Bueno, muchas gracias por haber sacado un ratito otra vez y haberte animado a grabar un episodio más. Como comentaba en el último capítulo que grabamos contigo, analizamos las primeras etapas del framework, la estrategia y el plan. Y en el episodio de hoy pues queríamos profundizar en otras dos nuevas etapas, en la de preparación y en la de migración e innovación. Antes de ponernos con el tema, Rubén, y para repasar también y servir pues, de ayuda para los oyentes que no han escuchado el episodio anterior, recuérdanos, resúmenos brevemente, ¿qué etapas nos recomienda el CAP de Azure? Vale. Bueno, el CAP de Azure nos propone una serie de etapas principales que serían el análisis de la estrategia, que es donde definimos los objetivos de nuestra adopción de la nube, qué nos motiva a ello y los resultados que esperamos. Y luego tendríamos la definición del plan, que partiendo de esos objetivos que hemos definido estratégicos y los resultados que esperamos, pues esbozamos qué actividades planteamos para conseguirlos. Que estas dos etapas, como bien has mencionado, fueron de las que hablamos en el podcast anterior. A continuación, el CAD de Azure nos dice que trabajemos en dos etapas que se llaman preparación, que es donde desplegamos el entorno necesario para posibilitar el uso de soluciones directamente en la nube, y por otro la migración y la innovación, que consiste ya en mover aplicaciones que tenemos en nuestros data centers o crear nuevas soluciones directamente en la nube gracias a la mirada de servicios que nos ofrece, que es en definitiva cuando empezamos a sacarle partido a la misma. Que estas dos etapas son de las que vamos a profundizar un poquito en el podcast de hoy. Y si me permites, estas es quizás las etapas en las que estás más tentado a empezar, ¿no? Porque ya empiezas a trabajar directamente con la nube, te quieres poner a cacharrear y muchas veces se olvida el haber empezado por ese análisis de qué esperas de la nube y esbozar un pequeño plan que luego te hace tener problemas, ¿no? Porque en un momento te quedas descolocado. Es empezar a trabajar con la nube, pero te has olvidado de acometer cosas que son importantes, ¿no? Y luego ya el CAP pues, te propone una serie de metodologías o actividades que son un poco transversales y que se va iterando en todo momento mientras haces las cuatro que acabo de mencionar, que son el gobierno, donde se implementan políticas transversales y comunes al uso de la nube, como puede ser el control de recursos o el control de costes. La seguridad, que es donde identificamos los riesgos a los que estamos sometidos y planteamos acciones o mitigaciones para cada uno de ellos. Luego la administración propiamente de los servicios que utilizamos en la nube, pues que sería definir el modelo operativo para administrar y monitorizar todo lo que desplegamos y que vaya bien. Y por último sería lo concerniente a la organización, donde el CAP nos dice que también tenemos que tener un ojo puesto en alinear a nuestros equipos, cuáles son los roles que cumplen, las funciones y las responsabilidades acorde a todo lo que se ha planteado en el uso de la nube de Azure. Esta sería un poco la fotografía completa que nos dice el CAF que tenemos que seguir. Vamos a dejar también en la cajita de descripción el link al episodio anterior por si alguien quiere profundizar más sobre esto. Y ahora sí, si te parece, continuamos viendo la etapa de preparación. ¿Cuál es su objetivo, Rubén? Bueno, el objetivo de la etapa de preparación es comenzar a definir e implementar los recursos comunes necesarios para poder utilizar la nube, que es un proceso que se conoce como establecer la landing zone, que además es una metáfora muy bien escogida porque es muy visual de lo que vamos a hacer, que al final es construir una pista completa sobre la que van aterrizando nuestras aplicaciones y disponen de unos servicios comunes pues, que necesitan para cumplir su función, y ahora veremos cuáles son cada uno de esos servicios comunes. Esta etapa pues, es un punto habitual donde las empresas buscan ayuda externa, como puede ser pues, las colaboraciones que hacen con Paradigma, porque se toman decisiones muy importantes y se necesitan conocer las posibilidades que hay encima de la mesa y las implicaciones de cada una de esas decisiones.
Pues vamos con la landing zone, si te parece. Nos cuentas en qué consisten los aspectos típicos que se definen en ella y cómo este framework nos orienta en su definición. Muy bien, vamos allá. A ver, hay muchos puntos y muy importantes que se cubren cuando se establece una landing zone. Por eso es muy útil contar con la orientación del framework para que no se nos olvide ninguno y tener una guía además de cómo podemos trabajar sobre cada uno de ellos. Uno de los que se trabaja cuando se establece la landing zone pues es el modelo de suscripciones y grupo de recursos, ¿vale? Que es un concepto específico de Azure. Otras nubes tienen conceptos similares que se llaman de otra forma. Pues en Amazon son cuentas, en GCP, en Google, pues son proyectos, pero al final es todo lo mismo, ¿no? Que son elementos de agrupación de lo que se despliega en la respectiva nube. Y que conviene pensarlos bien, pues porque luego nos facilitan el aplicar políticas conjuntas o delegar permisos de uso o administrarlos o discriminar la facturación pues, de las cosas que hay en cada uno de ellos, ¿no? Y se pueden organizar de muchas maneras. Se pueden organizar por departamentos, se pueden organizar por proyectos, se pueden organizar por, bueno, por divisiones o áreas de negocio, ¿no? Y entonces aquí en este punto pues se le da una vuelta de lo que es lo que mejor encaja en la organización. Luego tendríamos otro punto que se trabaja, que es la identidad de acceso, que es una parte fundamental porque como son las llaves de la casa, ¿no? De cómo se entra en la nube y se define pues con qué cuentas de usuario trabajamos y con qué roles. Y aquí se puede definir, por ejemplo, pues si se sincroniza con las cuentas locales que ya tenemos en nuestra organización, de manera que solo las tienes que mantener en un sitio y yo como usuario, como Rubén Villar, pues sé que tengo mi cuenta de acceso con mi contraseña y da igual que me conecte a mi máquina aquí en mi oficina que me conecte a la red de Azure, ¿eh? No tengo que estar pensando en cosas distintas. Pues todo esto se cierra muy bien y se trabaja en este punto de identidad y acceso. Otro punto que se trabaja en la landing zone pues es el modelo de facturación y el control de costes, ¿eh? Ya hemos hablado de que la suscripción y los grupos de recursos nos ayudan a tener cierto control, pero aquí se profundiza todavía mucho más para tener un control más fino de la facturación, porque se definen pues, mecanismos de seguimiento en los mismos, podemos establecer presupuestos, podemos establecer límites de gastos para no tener sorpresas o qué herramientas de informes corporativas vamos a usar. Porque, por ejemplo, aquí es importante saber que el uso de la nube no significa que vaya a tener un ahorro de costes, que muchas veces es un objetivo que se plantea, sino que si esto no se cuida bien, pues luego hay sorpresas desagradables, ¿vale? Entonces hay que trabajarlo muy, muy, muy bien. ¿Qué más se trabaja en este punto de la landing zone? Pues es el etiquetado de recursos, ¿eh? Todo lo que se despliega en la nube, pues que esté caracterizado de cierta manera. Y entonces podemos hacer seguimiento de qué servicios está usando una determinada aplicación, su coste, quién es el responsable si hay algún problema, a qué entorno pertenece, pues si es un entorno productivo, preproductivo, desarrollo, qué criticidad tiene, si contiene datos personales y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos introducir todo elemento descriptivo necesario que luego nos ayuda a tener una visión completa de lo que estamos desplegando en la nube y para qué se está usando, ¿eh? Porque no olvidemos que la nube no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de una estrategia y por tanto tiene que tener sentido para la organización. Entonces es importante que todo lo que esté desplegado en la nube pues esté correctamente identificado, etiquetado para que sepamos qué está haciendo y qué nos está aportando. Ahora llegaríamos a un punto que es cardinal en el establecimiento de la landing zone, que es el modelo de red, ¿eh? Muchos de los servicios que desplegamos en la nube pues necesitan una segmentación concreta de red, unos rangos de IPs locales disponibles y los tenemos que planificar pues con mucho criterio. Y además esto es especialmente relevante si establecemos comunicaciones con nuestro data center de oficina, ya que las redes pues no se pueden solapar, sino veríamos que en determinado momento que las cosas dejan de funcionar y no sabríamos muy, muy bien por qué. Además de esta segmentación de red que se hace, otro punto que se suele analizar aquí es cómo vamos a realizar esta comunicación entre nuestros data center y oficinas con Azure, ¿vale? Porque es un caso muy típico, es raro que solo trabajemos en Azure y no necesitamos conectar con nada que no esté en nuestra infraestructura. Pues aquí entonces podemos plantear pues si conectamos con Azure mediante una VPN o conectamos con un enlace dedicado. Todo esto tiene unos costes, la VPN es más barata, el enlace dedicado tiene un coste mucho más alto, pero nos da cosas distintas, ¿vale? En cuanto a seguridad, en cuanto a disponibilidad, en cuanto a privacidad de los datos que viajan por ellas y todo este punto pues, se tiene que analizar muy bien.
Y también otra cosa que se ve en este modelo de red, pues es la organización de las DNS, ¿vale? Para que cuando yo, por ejemplo, accedo a la dirección web, pues mi aplicación .miempresa.com, pues a ver si eso tiene que ir a Azure, tiene que ir al data center de manera transparente, y nuestros usuarios pues simplemente tienen servicio y se abstraen de todo esto. Como os he dicho, este es un punto crítico. La red es un punto crítica, es importantísimo, y el CAP de Azure pues nos ayuda un poco, ¿eh? Nos explica cuáles son las topologías de red más utilizadas y cuáles son sus pros y sus contras, pues para ayudarnos a tomar esta decisión. ¿Qué más se trabaja en la landing zone? Pues, por ejemplo, la monitorización de todo lo que vamos a desplegar en la nube. Si vamos a usar la solución de Azure Monitor, o si ya tenemos una actualmente, pues ver cómo la vamos a integrar. Porque el objetivo que se suele perseguir aquí es facilitar el trabajo a las personas que luego se encargan de estas operaciones, ¿vale? Que no tengan que mirar en muchos sitios, que sean eficientes y eficaces a la hora de hacer todas estas operaciones, que tengan un alertado proactivo para que si algo falla pues las avisen, y el usuario pues casi que sea el último que se entere, ¿no? Que podamos intervenir con agilidad. Pues todo esto se ve en el punto de monitorización. Y con esto pues tendríamos una base bastante robusta para empezar a trabajar en la nube, aunque dependiendo del alcance o el tiempo que se haya establecido para trabajar en esta landing zone, pues todavía podríamos trabajar en otros puntos acorde a nuestras necesidades. Por ejemplo, pues podríamos ver cómo desplegamos la infraestructura como código, que es una cosa que en Paradigma se hace sí o sí, todo lo que se despliega tiene que ser en plataforma como código, pues se define la herramienta y cuál es su ciclo de despliegue. Si vamos a usar servicios de computación, pues máquinas virtuales o Kubernetes o las plataformas de aplicaciones, pues en qué parte de la landing zone se despliegan. Con las bases de datos, pues lo mismo. Con las copias de seguridad, lo mismo, ¿eh? Todavía podemos iterar un poco más. Y aquí, como dice el dicho, pues cuanto más azúcar, más dulce. Pero bueno, depende un poco de los objetivos que nos hayamos planteado en la estrategia y el uso que le vayamos a dar a la nube. Todo lo que nos estás contando, Rubén, es bastante complejo y me voy a ir un poco más allá. Yo creo que de todos los episodios que hemos grabado en el podcast, esta serie que estamos haciendo contigo es de las más complicadas. Para los oyentes, ¿no? Para asimilarlo, porque es verdad que aquí no hay ningún apoyo visual, pues bueno, que siempre ayuda. Y para el ponente, para ti, que lo haces fenomenal, y me parece que es muy difícil explicar todo esto, pues repito, cuando solo hay un audio, ¿no? No tenemos más apoyo. Entonces, bueno, repito, todo esto que nos acabas de contar es muy complejo. Entonces, ¿cómo podríamos, Rubén, abordar distintas estrategias a la hora de definir nuestra landing zone? Bueno, en las estrategias también nos habla un poco el CAF, pero aprovechando que me has dado pie con tu observación, os diré que era un poco lo que pretendíamos cuando empezamos a hablar de los CAF, pues era poner en valor precisamente cómo una opción de la nube no es sencilla, se tienen que ver muchos aspectos que tienen un impacto, y que al final, si no se cuidan, pues pueden llevarte al fracaso. Y así yo he visto experiencias reales que, si no han acabado en un fracaso, luego se han tenido que reconducir a base de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, sabemos que no es un aspecto fácil, y por eso queríamos poner en un papel relevante que hay metodologías que nos ayudan para guiarnos, ¿no? Y eso fue el pequeño germen de por qué empezamos a hablar de todo esto. Pero bueno, retomamos. Efectivamente, ¿qué estrategias nos plantea el CAF para hacer este trabajo que no es sencillo? Pues nos habla de dos estrategias. Por un lado, tenemos lo que denominan inicio a pequeña escala y expansión, que es implementar lo mínimo imprescindible para poder comenzar a usar la nube. Y una vez tú vas progresando, vas aprendiendo y vas viendo lo que te aporta, pues vas refactorizando, vas iterando sobre cómo trabajas, sobre cómo gobiernas las cosas que tienes desplegadas en la nube, y vas creciendo poco a poco. Pero esto implica que tu empresa tiene que ser ágil y poder asumir estos cambios o pivotar decisiones que ya has tomado. Entonces, suele estar más indicada pues para empresas que son pequeñas o para startups y con modelos operativos y estructuras simplificados, ¿vale? Porque si no, este tipo de cambios pues te pueden impactar. Al final tienes que ser pequeño pues para que no se te desmonte, ¿no? Entonces, en contrapartida, este inicio, digamos, a pequeña escala, pues tienes el contrario, que es el inicio a escala empresarial, que implica la definición
información enriquecida de la landing zone, pues con toda la definición de la gobernanza que hemos visto, la seguridad, las operaciones y que están totalmente integradas desde el principio. ¿Por qué está indicada para grandes empresas? Porque estas suelen tener una estructura y organización mucho más compleja a las que les es difícil pivotar. Si se toma un gran cambio, pues cómo lo tienen que comunicar a las áreas, cómo tienen que coordinar con otros equipos que ya había decisiones que se habían tomado, ¿vale? Entonces aquí en este caso lo que aplica es que cuanto más esté definido desde el principio, pues mejor. Bueno, en este momento parece que ya lo tendríamos, ¿no? Todo listo para desplegar en condiciones. Así que si te parece, seguimos con la siguiente etapa, la de migración e innovación. Vale, migración e innovación es una traducción un poco libre que hicimos del cable Azure, porque esta etapa originalmente en inglés se llama Adopt, ¿vale? De adopción. Pero como el framework es de adopción, pues parecía que esta tenía un papel, esta etapa preeminente, y en realidad todas son, como hemos dicho, pues igual de importantes. Entonces hicimos una traducción así un poco libre de migración e innovación, que es lo que se hace al final en esta etapa. Porque se suelen dar dos casuísticas. O bien migramos aplicaciones que ya existen y que están en nuestra infraestructura a la nube, o bien creamos nuevas aplicaciones o servicios directamente en la nube, pues lo que se conoce como Cloud Native o nativo Cloud. En el primer caso, pues el framework nos ofrece una metodología concreta para migrar aplicaciones y nos describe qué pasos podemos dar, que se pueden resumir. Pues el primero en evaluar las aplicaciones que queremos migrar para ver en qué consisten, qué stack tecnológico utilizan y, súper importante, qué dependencias hay entre ellas y tienen que migrarse en conjunto, ¿vale? Y se termina confeccionando lo que es un concepto que es oleada, ¿vale? Una oleada al final es un conjunto de aplicaciones que se van migrando, que por su estructura y dependencias pues tienen que llevarse a la vez. Por ejemplo, pues porque tienen comunicaciones, lo típico, pues la aplicación con su base de datos, ¿vale? Entonces, una vez hemos trabajado en confeccionar estas oleadas, este grupo de aplicaciones que vamos a ir llevando poco a poco a la nube, pues vendría la segunda etapa, que sería hacer el despliegue propiamente hecho de las aplicaciones, donde se replica sobre esa landing zone pues todos los sistemas necesarios para que la aplicación funcione, y si es una aplicación moderadamente compleja, pues incluso cómo se verán sincronizando los datos, porque al final esa aplicación no deja de funcionar mientras tú la estás migrando y tienes que ver pues que no haya esa pérdida de datos para cuando acometes ahora la tercera fase, que sería el lanzamiento, pues tenga todos los datos que has ido generando mientras estabas haciendo trabajos con ella. Entonces, cuando se hace el lanzamiento, pues ya se hacen las últimas pruebas y si va todo bien, pues la metodología te dicen que ya estarías en disposición de apagar o de comisionar pues la que tienes en los data centers y ya lo eliminas y lo tienes solo funcionando a la nube, ¿vale? Esa sería un poco una de las casuísticas que se da en esta etapa y que es bastante común. La otra pues sería que haces directamente el servicio nuevo todo en la nube. Y aquí se comienza pues un ciclo más parecido al desarrollo de un producto de cero, donde definimos requisitos, definimos casos de uso y en base a ello pues vamos tomando decisiones de qué servicios en la nube podríamos usar y cuál sería la arquitectura que se va asentando en la landing zone. Aquí, en base a la experiencia que tenemos en Paradigma, pues se suelen asentar el desarrollo de productos que son enteramente digitales o proyectos relacionados con Internet de las cosas o proyectos de plataformas de datos que se basan en analítica avanzada e inteligencia artificial, que son todos muy ejemplos claros que encajan muy bien en despliegues nativos en la nube. Pues Rubén, con estos dos primeros episodios de esta serie ya tenemos cubiertas las fases principales que nos propone el framework. Serían estrategia, plan, preparación y migración e innovación. Vamos a volver con nuestra trilogía, Rubén, el último episodio que nos queda, y ahí ya hablaremos de gobierno, seguridad, administración, y organización. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado de nuevo con nosotros, por habernos explicado, como decía antes, un tema que me parece muy complejo para este formato de audio y creo que lo haces fenomenal y que dentro de esa complejidad se entiende. Y nada más, muchas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias a todos, ha sido un placer como siempre participar y nos vemos en el tercer episodio. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología.
Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.